Buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Estamos una vez más aquí compartiendo de nuestra charla de libros, una charla más para el día de hoy, pues teniendo esta dinámica de libro a la pantalla grande, ya que es viernes. Vamos a tener un invitado muy especial. Este invitado, pues el día de hoy nos va a tener una charla muy particular referente al cine Lovecraftiano. Su nombre es Pedro González. Ya anteriormente hemos tenido la oportunidad de que nos visiten desde Pesadillas del Doctor Caligari para que pues tengamos charlas también sobre este magnífico autor. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los que se estén integrando a esta breve transmisión, pues les invitamos también a que compartan, a que nos sigan aquí en Charla de Libros, también a que nos vean nuestros videos en YouTube. Y en breve, pues estaremos introduciendo al maestro Pedro González. Únicamente estamos verificando que no tengamos problemas aquí en la transmisión. Entonces, empezamos. Gracias, Víctor. Es todo un honor estar con ustedes en esta tarde, bueno, aquí lluviosa. Yo soy del Estado de México, entonces está medio lluviosa. Es todo un placer para mí y también para mi compañero Iván Pozos, que en este momento no pudo estar con nosotros por algún compromiso que tuvo, pero yo estoy aquí con la promesa que a ti y a Dani les hice de hablar sobre cine, ya que en su grupo los días viernes me comentaron que se habla de cine en general, y entonces, bueno, pues vamos a tocar esa parte que a lo mejor quedó un poquito incompleta, la última charla que tuvimos acerca del maestro H.P. Lovecraft con el motivo de su natalicio, que se celebró, si mal no recuerdo, en el mes de agosto, y pues vamos a darle continuidad a la parte de cine que es muy interesante, esta parte de las adaptaciones de la obra de H.P. Lovecraft ahí. Y ya al final me echo un comercialote de un curso que va a estar muy padre, que el cual voy a dirigir. Sí. Y también vienen sorpresas para todos si también en tu canal, ahí en tu grupo, quieren inscribirse, están totalmente invitados, pero pues al final les hago el comercialote. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con esta parte de las adaptaciones de H.P. Lovecraft, o todo el cine que se ha hecho en cuanto a la obra de Lovecraft. Algunas cuestiones las mencioné en la charla pasada, pero quiero abundar un poquito más sobre las adaptaciones de Lovecraft. Bueno, como les decía la charla pasada, el cine o las películas referidas a la obra de Lovecraft se pueden dividir en dos grandes grupos. El primero son adaptaciones de la obra, de los cuentos y de las novelas cortas de Lovecraft, Las montañas de la locura, Los mitos de Tulu, El color que cayó del espacio, ¿no? Son películas referidas a adaptaciones de sus textos. Y también hay cintas Lovecraftianas, que son cintas que tienen elementos que ya nombramos en la charla pasada, muy característicos de la obra de Lovecraft. ¿Qué elementos, qué elementos tienen? El rollo de la situación de dimensiones más allá o planos más allá del plano terráqueo, cultos ancestrales que tienen contacto con este tipo de dimensiones, eh, criaturas que no caen en un esquema de la taxonomía biológica común, ¿no? Por ahí, la cinta Alien, en algún momento muchos críticos de cine, cuando se estrenó, nombraban, ¿no? La nombraban una historia gótica de ciencia ficción, y algunos otros la nombraban con elementos lovecraftianos, justamente porque es una tripulación enfrentada a una criatura que excede las clasificaciones o las taxonomías biológicas, ¿no? En ese sentido, la presencia de textos apócrifos o textos de brujería que tienen contacto con estas dimensiones o esferas más allá de lo humano. Entonces, estos elementos, bajo el adjetivo Lovecraftiano,
muchas cintas, sin hacer referencia directa a la obra del maestro H.P. Lovecraft, van a recuperar estos elementos y van a plasmarlos. Un ejemplo es Alien, por ejemplo, el octavo pasajero, ¿no? Que tiene este elemento del hombre enfrentándose a un organismo totalmente desconocido en un hábitat igual de desconocido, ¿no? En ese sentido. Algunas, sobre todo la trilogía Lovecraftiana, que más adelante voy a hablar, del maestro John Carpenter, por ahí también tiene elementos Lovecraftianos. Hay muchos directores de cine que se confiesan fans de la obra de Lovecraft y que rinden homenajes a veces un poco ocultos o no tan visibles en el cine, ¿no? Por ejemplo, Guillermo del Toro, es un fan consumado de la obra de Lovecraft. Y algunos otros también directores de cine de horror, ya nombré a John Carpenter por ahí, tienen guiños pequeños en sus películas que a lo mejor los fans o los seguidores de la literatura de Lovecraft pueden identificar sin ser directamente adaptaciones de la obra de Lovecraft. Entonces, en ese plano vamos a dividir la obra de Lovecraft en cine, adaptaciones directas y películas con elementos Lovecraftianos por ahí, entonces. Pero hay algo bien chistoso con las adaptaciones de cine de Lovecraft que no pasa con otros autores como Bram Stoker, que Bram Stoker tiene muchísimas obras o muchísimas películas, ¿no? Por ahí se dice que su Drácula es de los personajes junto con Sherlock Holmes y Jesucristo, más llevados en muchas más ocasiones al cine, ¿no? En el caso de la obra de Lovecraft, las adaptaciones ya de su obra son tardías. La obra de Lovecraft es muy difícil, ha sido muy, muy difícil que se haya llevado al séptimo arte por el contenido de cómo Lovecraft manejaba las atmósferas o las criaturas, o todo este contenido pesimista y nihilista. Acuérdense que mucho tiempo el cine de horror fue muy, aunque haya sido cine de horror, fue muy tradicionalista, y entonces los monstruos tenían que ser vencidos, y los buenos tenían que ganar, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, todas las cintas de Universal Pictures, de la gran era dorada de los monstruos, de los 30 a los 50. Saludos, Eda Roja, ahí que nos está viendo. Saludos. Pues ustedes saben que eran muy conservadoras estas cintas por la censura norteamericana, entonces siempre los monstruos de la Universal perdían, ¿no? Frankenstein, Drácula, la momia, la criatura de la Laguna Negra, pues eran monstruos que siempre perdían, ¿no? El bueno, la pareja bonita protagonista era la que al final se imponía, el cazador de monstruos se imponía, en el caso de Drácula era Van Helsing, ¿no? Y entonces, pues siempre triunfaba el bien, ¿no? Y esto no pasa en la obra de H.P. Lovecraft, ¿no? En la obra de H.P. Lovecraft, el confrontarnos con estas dimensiones más allá de lo humano, que son una metáfora del tamaño tan diminuto del humano ante el cosmos, pues siempre lleva a finales desde abiertos, pesimistas y nihilistas, en el sentido que los protagonistas se volvían locos, desaparecían, ¿no? Entonces alguien encontraba como sus diarios y de ahí empezaban los textos o el relato, ¿no? Entonces, mucho tiempo las cintas con finales negativos no fueron como parte de la esencia de los directores y productores de horror hasta 1968 con La Noche de los Muertos Vivientes, que fue la gran cinta que abrió con un final pesimista y con una crítica a las cuestiones raciales, ¿no? Y justamente a raíz de esta cinta es que se empiezan a hacer más cintas de horror no tan tradicionalistas, y justamente en los 60 es cuando empezamos a tener las primeras adaptaciones de la obra de H.P. Lovecraft. En esencia, la primera les comentaba la charla pasada, que es nuestro queridísimo Roger Corman, que mientras en Europa, en Inglaterra, la productora Hammer estaba reinventando con color y sexualidad a los monstruos clásicos de la Universal, Drácula, Frankenstein, la momia, Roger Corman del otro lado, en Estados Unidos, agarraba la obra de Edgar Allan Poe y justamente empezaba a hacer cintas de horror a color,
¿no? Psicodélicas en algunos puntos. Sin embargo, Corman, también admirador de H.P. Lovecraft, agarra un poquito y nos da en 1963 lo que es el Palacio de los Espíritus, Haunted Palace, que es una cinta que reproduce la historia Lovecraftiana, o bueno, el cuento de H.P. Lovecraft del caso de Charles Dexter Ward, pero hace trampa Roger Corman, porque como nadie conocía a Lovecraft, apenas en los 60 estaba empezándose, sus amigos del círculo Lovecraft estaban comenzando esta cuestión editorial de Arkham House, reproduciéndose todas las situaciones, porque recuerden que Lovecraft muere en la pobreza, muere en el desconocimiento popular, y hasta los 60s y 70s, mediante, me parece que es August Derleth quien se queda todo su material, digamos, bibliográfico, y empieza a publicarlo durante los 60 mediante la editorial Arkham House. Apenas en los 60 empezamos a tener un poquito de conocimiento de la obra en Estados Unidos, de la obra de Lovecraft. Entonces nadie conocía a Lovecraft. Entonces lo que hace Roger Corman mañosamente en esta cinta del 63 es poner que era una historia de Edgar Allan Poe. A Poe sí lo conocían, pero la historia es el caso de Charles Dexter Ward, protagonizada por nuestro galanazo de cintas de horror, Vincent Price, ¿no? Que fue el actor fetiche de Roger Corman, tipo de bigote muy, muy galán, con una voz profunda, ¿no? Que siempre hacía de papeles de este loco, pero apuesto, psicópata apuesto, muy refinado, un caballero muy refinado. Entonces, la mayoría del ciclo de cintas sobre Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft que tiene Roger Corman las interpretará nuestro queridísimo Vincent Price. Después tenemos de 1965, Die Monster Die con Boris Karloff, ya de su última etapa, actor que interpreta a Frankenstein en las cintas de Universal, y que es la primera vez que se lleva a adaptar El color que cayó del espacio, texto de 1927, publicado en el 27 de Lovecraft, y será la historia más adaptada a cine de H.P. Lovecraft, el color que cayó del espacio. Creo que se adaptará, si mal no recuerdo, en 4 ocasiones. Es la última como la más famosa y la que conocemos por director. Ahorita recuerdo el nombre, que es director de una cinta de futurista que se llama Hardware, de finales de los 80s. Richard Stanley, ¿no? Richard Stanley, que nos lleva esta maravillosa adaptación moderna del color que cayó del espacio, es la última, con Nicolas Cage, y que inaugura o promete inaugurar todo un universo Lovecraftiano. Vamos a ver, más adelante les menciono qué es esto, pero tenemos, en 1970, por fin se adapta El horror de Dunwich, de las historias básicas, junto con los mitos de Tulu, de esta época como de seres cósmicos, o donde Lovecraft crea su mitología. En 1970, protagonizada por Dean Stockwell. Dean Stockwell, para los millennials viejitos como nosotros, porque aunque vean así van con mucha maquito, pues es más grande que yo, entonces, ay, perdona, y se me fue el chisme, pero para las generaciones de Iván y yo, Dean Stockwell protagonizaba esta serie de Viajeros en el Tiempo con Scott Bakula, genial serie ochentera, noventera, sobre viajes en el tiempo. Y ya muy jovencito, Dean Stockwell protagonizó esta historia publicada por H.P. Lovecraft en Weird Tales en 1929, El horror de Dunwich, que más que ser una cinta de horror cósmico o Lovecraftiana, cae en ser una cinta como satanista o de brujería, porque les comento, 60s y 70s, aunque ya empezaba a haber adaptaciones de Lovecraft, no estaban preparados para los directores, como les digo, Roger Corman, pues sabía que nadie conocía, que Lovecraft era muy desconocido, y arriesgarse a llevar una historia de horror de un escritor desconocido podría ser un desfalco en taquilla. Y las historias de Lovecraft no son muy adaptables, al menos en esta primera etapa del cine de horror,
porque, como les comentaban, hay muchos elementos filosóficos que son muy pesados en la obra de Lovecraft y que van más allá de lo que modernamente se considera Lovecraftiano como, ay, vamos a hablar de racismo, ¿no? Porque Lovecraft era racista, o todo lo que tiene tentáculos es Lovecraftiano, ¿no? Que mucha gente cae en esos errores, ¿no? Las historias de Lovecraft nos confrontan con la epistemología humana, es un reto al conocimiento humano. ¿Por qué? Porque los mundos o estos mundos incrustados en el nuestro, que al final estas criaturas o estos dioses eh, primigenios que estaban en la obra de Lovecraft, exceden nuestros sentidos, nuestro conocimiento científico, y eso excede nuestra epistemología de cómo es el mundo, ¿no? Entonces imagínense plasmar todo eso en cine, ¿no? De hecho, la literatura actualmente de Lovecraft cae en una categoría que los americanos llaman the weird, literalmente lo raro, porque sí, o sea, la literatura de Lovecraft inaugura lo extraño, junto con otros autores antecedentes como Arthur Machen, que ya hablamos de él, Algernon Blackwood, hasta M.R. James, Montanrock James, empiezan un poquito, pero Lovecraft destapa esto que es lo raro, ¿no? Para esta definición de qué es lo raro en la literatura y en las artes, les recomiendo un librazo que acabo de leer, que es por aquí lo tengo, de Mark Fisher, Lo raro y lo espeluznante, que es un tratado, un ensayo chiquitito, aquí está, sobre este concepto de lo raro y lo espeluznante en la cultura, que Mark Fisher habla que lo raro es, hace un ejemplo de un collage, ven que un collage es una serie de imágenes que no conectan, pero están pegadas ahí, ¿no? Entonces, eso es lo raro, cuando un suceso en la naturaleza, en nuestro conocimiento, entra de manera irruptiva y no cuadra con esa normalidad, ¿no? Por ejemplo, que un día caiga una criatura de 200 brazos en una ciudad, ¿no? Un ejemplo tonto, ¿no? O encontrarnos con una puerta en medio del bosque que no va a ningún lugar, o escuchar un poema en un cuarto oscuro donde sabemos que no hay nadie ni nada, ¿no? Entonces, esos fenómenos que retrata mucho la literatura de horror, que recaen en un momento en donde un suceso que no tiene que ver con la normalidad cae de manera irruptiva, es lo raro. Ojo, Mark Fisher nombra que lo raro también tiene que ver con el asombro y el horror, no nada más es que nos dé miedo, sino también nos dé curiosidad. Entonces, las criaturas, el universo de Lovecraft, que tenía en sus historias, plasmarlo en cine necesitaría, uno, mucho dinero, porque acuérdense que también otro elemento de las historias de Lovecraft es la combinación con ciencia ficción, y mucho del cine de ciencia ficción tiene que tener, ojo, no siempre todo, pero la mayoría tiene que tener efectos especiales. Y el cine de horror muchas veces carece de presupuesto, entonces ese es otro elemento difícil para adaptar a Lovecraft. ¿Cómo ponemos en cine una criatura innombrable, inenarrable, inabarcable, de otra dimensión que excede nuestras clasificaciones biológicas, ¿no? ¿Cómo ponemos el mundo de los primordiales, ¿no? Entonces, todos esos contextos epistemológicos de lo raro, pues son un reto para todos los productores, directores y guionistas, ¿no? Segundo, el dinero para plasmar esto y que en taquilla, pues no, pues si se fracasa en taquilla, obviamente no se va a seguir haciendo este tipo de películas, ¿no? Entonces es un reto. Y aparte los finales, ¿no? Que no son, estamos acostumbrados en el cine hollywoodense a ver finales felices donde el héroe vence al monstruo, y los finales de los textos de Lovecraft no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, por eso, en 1970 la adaptación del horror de Dunwich, por parte, que actúa Dean Stockwell, pues cae más que nada en una cinta de hechizos y brujería. Por ahí vemos este protagonista Wilbur, que es Dean Stockwell y que no tiene nada que ver con el protagonista del libro, porque en el libro es una criatura híbrida humana con un buen de cosas, y aquí es bien guapo, ¿no? Y entonces de entrada vemos que adolece mucho de efectos especiales, todo se convierte como en rituales satanistas, psicodélicos, ¿no? Entonces, pues no abarca como una buena adaptación, digamos, una adaptación
le brinde justicia al cuento del horror de Dunwich de H.P. Lovecraft, ¿no? Y vámonos a los 80s. ¿Qué pasa en los 80s? En los 80s pasa algo bien interesante. En los 80s tenemos que nombrar a Stuart Gordon. Yo considero, fallecido lamentablemente hace 2 años, yo considero a Stuart Gordon el mejor o el director de horror que mejor ha trasladado las historias de Lovecraft a cine durante los 80s. ¿Por qué en los 80s ya se puede hacer cine Lovecraftiano un poquito a un nivel más arriba, más decente? Varios fenómenos pasan en los 80. Uno, la censura cae. Dos, está el invento de las videocaseteras. ¿Qué es esto? Ya saben que el video en casa surge en los 80s con las videocaseteras beta y VHS, que a mí me tocaron todavía. Y entonces hacer cine es más barato porque si no te fue bien en taquilla en los cines, pues te va a ir bien en formato casero, ¿no? Entonces ya tenías dinero, tu cinta o tu producción ya podía tener dinero, porque ya el VHS o la beta se vendía muy bien. O es la época de que literal, si tu película no la querías estrenar en cine, podías estrenarla en formato casero. Esto beneficia mucho al horror, porque muchos directores pueden romper la censura y dicen, bueno, si mi cinta no pegó en cine, pegó. Y sí, muchas cintas se volvieron de culto, de clásico, gracias al formato VHS, el formato beta. Muchas cintas que pensaron que iban a ser un fracaso, se convirtieron en joyas de culto. Un ejemplo es Evil Dead, que esta cinta de Sam Raimi, que podemos decir que es una cinta con elementos lovecraftianos, inclusive se nombra al Necronomicon, que es el texto apócrifo número 1 de nuestro querido Lovecraft. Y Evil Dead fue un caso de una película que tuvo muy malas críticas, pero de repente en América la empiezan a ver en VHS y en Londres, en Inglaterra, y empieza a tener muy buenas críticas a la par inclusive del maestro Stephen King, que en esta semana fue su cumpleaños para los fans del maestro Stephen, pero entonces este fenómeno hizo que muchas producciones con poquito dinero tuvieran grandes ganancias. Entonces, el cine de horror de los 80s es la década que considero que es el cine más rico. Se innovaron muchos efectos en cuanto a maquillaje, en cuanto a efectos mecánicos y prácticos, se les dice, porque todavía no estaba la computadora. Prueba de ello vemos efectos hermosos como la transformación de hombres lobo en un hombre lobo americano en Londres o en cintas como Aullido, y es donde empieza a inaugurarse o a hacerse muy popular la categoría de efectos especiales en los Óscares de Hollywood, ¿no? Entonces ya muchas cintas de horror entraban, creo que si mal no recuerdo, un hombre lobo americano en Londres gana el Oscar a mejor efecto especial por esta transformación hermosísima que ni siquiera la era de la computadora ha podido superar, y todo es con efectos mecánicos y maquillaje. Entonces ya nuevos directores se aventaron a traer historias de Lovecraft, y el primero es Stuart Gordon. Stuart Gordon, oriundo de Chicago, que trabajó primariamente como director teatral. Fundó en Chicago una compañía de teatro experimental durante los 70s, y hay una anécdota ahí donde dicen que hasta sus obras eran acusadas de obscenidad, y en alguna obra me parece que hasta lo arrestaron, a él y al elenco, y es ahí donde conoce a su actor fetiche, ni más ni menos que Jeffrey Combs, que para mediados de los 80s, en 1985, con él hará la cinta Reanimator, ¿no? Basada en Herbert West Reanimador, el cuento publicado en 1922 por H.P. Lovecraft, ¿no? La historia es que, bien emocionado por su éxito en su compañía teatral, él quería llevar una obra de teatro basada en textos de Lovecraft, y todo el mundo le decía que no. Entonces se viaja de Chicago a la meca del cine, a Los Ángeles, a Hollywood, tocando puertas, hasta que un productor, porque todo el mundo le cerraba las puertas, porque pues cómo adaptar estos improperios de este escritor sucho, ¿no? De ahí de Massachusetts, ¿no? De Providence, ¿no? Y hubo un productor que se hizo su cuate, que es Brian Yuzna, por ahí también gran director de horror, le dice, órale, jalo, y le consiguió el presupuesto para que con actores de teatro, fíjense, por eso es una mezcla Reanimador, fíjense lo que es Reanimador, es una mezcla de horror lovecraftiano con comedia,
¿no? Y ustedes dirán, Pedro, ¿a poco esa es una película seria de Lovecraft? Sí, es para la época, los efectos siguen siendo buenísimos, estos efectos gore, también es una cinta gore, es una cinta con efectos sangrientos, no es una adaptación literal del texto de Lovecraft, pero el humor negro, el papel que tiene Jeffrey Combs de este doctor loco, que es un personaje reiterativo en la literatura y cine de horror, que inaugura Mary Shelley con Frankenstein, pero Jeffrey Combs realmente plasma una esencia malsana, una esencia de obsesión en este personaje y maneja muy bien el humor negro, los efectos gore, tanto así que el Reanimador tuvo 3 secuelas, ¿no? Entonces se convierte todo un hitazo en taquilla y esto anima a Stuart Gordon a seguir haciendo adaptaciones de H.P. Lovecraft, ¿no? La segunda es el año siguiente, en 1986, From Beyond, que es de las mejores adaptaciones, viene del cuento Resonator, publicado en 1934 por H.P. Lovecraft. From Beyond, justamente con los efectos de los 80s, plantea o intenta meter este reto a la epistemología, ¿no? Este reto, ¿cómo serán criaturas, organismos más allá de nuestro planeta, más allá de nuestras dimensiones? ¿Cómo será su biología? Y al final es francamente un resultado asqueroso, ¿no? Digo, es una dimensión con la que los hombres lidian todos los días, o les pongo un ejemplo, las personas que realmente tienen un asco a los insectos o a otros organismos, a ciertos animales. Entonces, ¿cómo será el contacto por medio de la ciencia profana, que es esta ciencia que no tiene límites y se acerca a tener contacto con otras dimensiones, ¿no? Con algunos experimentos, con un aparato precisamente llamado resonador, y criaturas que por ese experimento invaden la Tierra? Entonces, From Beyond es excelente, los efectos especiales dan asco, dan una dimensión como de otredad, de extrañeza, pero también mezcla un elemento de sexualidad malsana, perversa, con el protagonista, esta protagonista también fetiche de Stuart Gordon, Barbara Crampton, de las mejores cintas de horror de los 80s, y con estas dos cintas, Stuart Gordon se consolida y entra al género de horror como un director que sabe, si no puede trasladar literalmente a Lovecraft, hay que aclararlo, sí de manera muy digna, con recursos muy padres y con efectos especiales que nada le piden a la era de la computadora. Por ahí. Y viene también en 1987 la segunda adaptación del Color que cayó del espacio, que se llama The Corpse, La Granja Maldita. No es una adaptación muy, digamos, rescatable. eh, Tiene efecto, a pesar de que es una muy buena época para los efectos prácticos, no hay buenos efectos especiales. La cinta se diluye en una especie de drama familiar no muy bien llevado, pero se convierte en culto precisamente por el impulso de las adaptaciones de Stuart Gordon en los 80s. En 1990, la secuela de la película Reanimator, The Bride of Reanimator, que aquí ya no tiene nada que ver con el cuento de Lovecraft, más bien es una especie de parodia de La novia de Frankenstein, hasta en el título se nota, pero sigue teniendo a Herbert West como protagonista y crea un universo propio a partir de este cuate, porque ya vendrán demás adaptaciones en noventas sobre Herbert West Reanimator. Una que destaco mucho, que me encanta, de 1991, Resurrected, que adapta otra vez el caso de Charles Dexter Ward, pero a mí la considero, la dirige Dan O'Bannon. Dan O'Bannon es el guionista de Alien, quien crea la idea principal de Alien. Dan O'Bannon realmente es otra persona que le da el clavo, me parece una adaptación muy, muy puntual, es traer a la modernidad, en ese año los noventas, la historia de Charles Dexter Ward con excelentes efectos especiales y una combinación un poquito de novela de detectives que se agradece mucho. Es una cinta algo desconocida, pero que a mí es de mis favoritas en cuanto a adaptaciones de cine de H.P. Lovecraft, y el protagonista Chris Sarandon, que es este policía de Child's Play, de la primera de Chucky, y el vampiro sensual de Fright Night.
realmente tiene un papelazo doble, porque ya ven que el papel de Charles Dexter Ward en el cuento es doble, es Charles y su antepasado, que es un alquimista y que vive por medio de una cuestión de generaciones. Entonces realmente es una cinta de las mejores junto con las adaptaciones de Stuart Gordon, del 91, Resurrected se llama. Por aquí le pusieron reanimado alguna situación y yo la vi por primera vez en Canal 11 cuando sacaba cine de horror hace mucho tiempo. Pero bueno, otra destacable de 1993 es precisamente una serie antológica, una película que lleva varios cuentos de Lovecraft, en este caso son 3, y es Necronomicon de 1993. Me parece que la produce Brian Yuzna. Es también una adaptación que considero buena porque reúne, tiene varios elementos destacables. Reúne hay 3 relatos de Lovecraft muy populares. Eh, y una vez más actúa Jeffrey Combs, pero ahora caracterizado con un maquillaje ahí medio feo, como H.P. Lovecraft. Es una adaptación donde Lovecraft protagoniza una propia historia, algo que ahorita ya está muy de moda en cómics, videojuegos, otras situaciones donde el autor protagoniza sus propias historias, una especie de metaficción. Y nos cuenta la historia de cómo Lovecraft obtiene el Necronomicon y cuando lo empieza a abrir vienen otras intercaladas, otras 3 historias, cuentos cortos, algo así como Creepshow o estas historias o estas películas antológicas donde son varios cuentos en una sola película. Y los cuentos que adapta son Ratas en las paredes de 1924, Aire frío, que no es tan conocida, de 1928, y El susurrador en la oscuridad, de 1931. Me parece buena, son elementos gore, son historias cortitas. Lamentablemente les digo, cae en el sin pena ni gloria, porque la gente todavía en los 90 no estaba esta popularidad tan tremenda que Internet le ha dado a H.P. Lovecraft, entonces caen en el olvido, pero me parece una cinta que todo fan de Lovecraft tiene que ver. De ahí viene Lurking the Fear del 94, que adapta el horror oculto. No es una cinta de Full Moon Pictures que no adapta, no es recomendable, vaya. Castillo Maldito, otra cinta de Stuart Gordon de 1995 que adapta el cuento El intruso de 1926. Tenemos también del año 2001 Dagón, la secta del mar, que es una coproducción entre España y Estados Unidos. Ya ven que Guillermo del Toro con El laberinto del fauno se va a España a filmar. Hay una moda a principios de los 2000 de directores estadounidenses yendo a España a filmar, pues estaba muy barato, había muy buenos efectos especiales y hacen como especies de compañías. Stuart Gordon hace lo mismo que Guillermo del Toro por costos de producción y filma una adaptación como mezcolanza, tiene el nombre de un cuento de H.P. Lovecraft, Dagon, pero la historia es en sí una adaptación de Las sombras sobre Innsmouth. También otra muy recomendable con actores norteamericanos y españoles, que adapta toda esta historia de un pueblo donde hay híbridos entre criaturas marítimas, de ahí viene, ¿no? Este perjuicio de que estas criaturas híbrido eran una especie de miedo inconsciente a la mezcla de razas que según tenía Lovecraft, ¿no? Que no voy a caer como en exageraciones, pero es una muy buena adaptación del año 2001. Por ahí, otra que entra dentro de la categoría de más que adaptación literaria es cine Lovecraftiano, es de Call of Cthulhu, de 2005, de Andrew Limos, y es una cinta con temática homosexual. Vean esta cuestión muy interesante, de un tipo que va directamente como a su pueblo natal y empiezan como a ver ciertos fenómenos muy extraños, empieza a ver que hay personas desapareciendo, empieza a ver a sus familiares idos, todo tiene que ver con una secta, es muy parecido también a Las sombras sobre Innsmouth, pero el final no tiene madre, es muy buen final, y tiene esta cuestión del protagonista homosexual con sus conflictos, con llegar a su hogar tradicionalista donde pues, a lo mejor no era tan aceptado. Entonces, realmente vale la pena esa cinta.
Y bueno, tenemos aquí, en mismo 2005, tenemos un grupo de fanáticos que se hace llamar la Sociedad Histórica de Lovecraft, financia su propia película, La Llamada de Tulu, de 2005, y esta es un cortometraje más que película en blanco y negro, haciendo una especie de reto al espectador. Imagínense que el cine de Lovecraft hubiera sido adaptado en la época del cine mudo o el cine silente. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Entonces, lleva a éxito un cortometraje de 20 minutos que es La Llamada de Tulu, como todo lo que tiene que ver con el despertar de este ser primigenio, y aunque son recursos técnicos poquitos, la verdad es una cinta, un corto chulísimo. Se ve que sí en producción le metieron muchas cosas, y bueno, ya estamos hablando que ya está la era de la computadora, ya se puede editar muchas cosas, entonces no, como que ahí no hay ningún problema. Y fíjense, esta sociedad de encargada como de la cuestión. En 2011 vuelve a hacer otro corto, que es Whisper in the Darkness, Los Susurradores de la Oscuridad, este texto adaptado de Lovecraft de 1931, y que les queda también chulísimo, la verdad, muy recomendable. Estas sí podríamos decir que son adaptaciones literarias o literales de los textos de Lovecraft, y en corto, en 20 minutos, media hora, muy bonitas, todo un homenaje al cine de horror también en blanco y negro, y no, la neta no tienen madre, muy recomendables en esta situación. Y modernamente, bueno, tenemos, como les decía, Richard Stanley, que fue famoso por esta cinta Hardware, que es una cinta de cyberpunk apocalíptica, que tuvo muy buenas críticas del Hollywood ahí de ciencia ficción y de horror. Pues despuntó en los 90 haciendo cintas de horror de bajo presupuesto, pero muy buenas. El demonio del viento me parece otra de sus películas, pero cuando adapta La isla del Doctor Moreau en el 96 con Marlon Brando como el Doctor Moreau, se vino abajo su carrera, y entonces pues ya desapareció del mapa, porque sí, la verdad es una adaptación muy mala de La isla del Doctor Moreau, del texto de H.G. Wells, pero regresa en este 2000, eh, esta cinta es como de 2019, si mal no recuerdo, del año pasado, y nos trae una hermosa cinta, la mejor cinta que es del color que cayó en el espacio que se haya hecho, ¿no? Realmente los efectos, ahora sí ya se puede empezar un poco con los efectos especiales, acercarnos a ciertas dimensiones que exceden la epistemología humana, ¿no? Como decía Iván en la sesión, en la charla pasada, ¿no? Cómo es una cuestión de un color que nunca ha existido, o una dimensión, una vibración, una energía que nunca ha existido, cómo será plasmada ante los ojos de los hombres, ¿no? Mediante efectos especiales muy bonitos, la verdad, que son una calca un poquito de esta cinta psicotrónica Mandy de Panos Cosmatos de 2018. Creo que es muy similar en cuanto a la ambientación. Mandy abrió, yo creo que Mandy abre, no sé si en Mandy podíamos haber visto elementos locratianos, hay gente que dice que sí, pero Mandy con Nicolas Cage, y no por accidente la cinta de Richard Stanley es con Nicolas Cage, abren este nuevo cine de horror con efectos especiales muy padres, con gore, y con historias que no se tocan el rollo de la censura, que pueden tratar acerca de cuestiones sobre destripamientos, venganzas, ¿no? Creo que la censura la dejamos al menos en el cine de horror ochentero, ya ahí se quedó, ¿no? O setentero. Digo, aunque el cine de horror actual suele ser muy conservador por rendir culto a las franquicias, eso también es un elemento que no ayuda a las adaptaciones o a los directores que quieren adaptar a Lovecraft. Un ejemplo, Guillermo del Toro, que se quedó en el viaje de adaptar la obra definitiva de Lovecraft en Las Montañas de la Locura, porque el estudio no le canceló, ya estaba la preproducción, ya tenían a Tom Cruise,
ya había maquetas, ya había storyboard, pero no, el tradicionalismo, que detrás de este tradicionalismo hay una cuestión económica de los estudios, le dijeron, pues no, queremos una cinta familiar, o sea, ¿cómo es posible una cinta familiar de H.P. Lovecraft, no? Entonces, o para adolescentes, ¿no? O sea, tenía que ser clasificación R a fuerzas, ¿no? Y entonces, pues le quitaron el financiamiento a Guillermo y pues se bajó del tren. Ahí está el guión, ahí está todo. De hecho, si ustedes ven, Guillermo del Toro en su mano, no sé si derecha o izquierda, tiene un anillo de plata que tiene el símbolo de la Universidad de Arkham. Para todos los fans de Lovecraft, ya saben que estoy hablando. Y el mismo Guillermo dice que no va a dejar de usar ese anillo hasta que logre esa adaptación de las montañas de la locura, pero sigue siendo, a pesar de que ya tenemos los efectos especiales, que a muchos directores les vale la censura y pueden tener finales locratianos, aún se necesita un presupuesto y un aporte de un estudio. Lo que la cinta de Richard Stanley abrió es posiblemente un universo locratiano porque tuvo mucho éxito y éxito inesperado en festivales de cine serio, ¿no? Ni siquiera en las cuestiones comerciales, la chulearon mucho, no sé si en Sundance, en Cannes. Entonces fue una sorpresa realmente y económicamente le fue bien. Entonces Richard Stanley ya prometió que sigue el horror de Dunwich. Y detrás de él está Elijah Wood, la productora de Elijah Wood. Quien no conoce a Elijah Wood es el Frodo del Señor de los Anillos, que también produce, dirige y es actor últimamente de cintas de horror. Por ejemplo, el remake de la cinta de Maniac, que también protagoniza Elijah Wood. Y entonces, pues promete un universo locratiano. Obviamente ya estamos acostumbrados, las personas de esta posmodernidad, a ver todo en universos cinematográficos gracias a las películas de Marvel. Entonces ya viene su propio universo de Lovecraft con la futura horror de Dunwich y vamos a ver si realmente le rinde pleitesía, le rinde realmente justicia a lo que merece Lovecraft. Y bueno, hay muchas más películas, ya no me queda mucho tiempo, entonces no voy a abundar en muchas más. Me gustaría hablar también de las cintas que tienen elementos Lovecraftianos. Les hablaba de la trilogía de John Carpenter. Sobre John Carpenter en las entrevistas no se inmuta en que sus grandes influencias para hacer cine son Poe, Lovecraft, en especial Lovecraft. Y bueno, tiene 3 películas con elementos Lovecraftianos, que es La Cosa de 1982, Príncipe de las Tinieblas de 1987 y en la Boca de la Locura, que cierra esta trilogía de 1992. La Cosa, pues, tiene todos los elementos de las montañas de la locura. Es una historia que, al igual que el texto, sucede en el Ártico, que también tiene como protagonistas a unos investigadores y que también hay seres extraños, extraterrestres, ahí atrapados en el Ártico y le causan muchísimas dificultades a los investigadores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una calca en las montañas de la locura. Obviamente está basado en una novela de ciencia ficción que se llama ¿Quién anda ahí?, de John B. Campbell, que fue un editor muy famoso de revistas de ciencia ficción. Pero y me imagino que Campbell también era fan de Lovecraft, porque Lovecraft también toca temáticas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, La Cosa, pues es de las grandes películas de ciencia ficción y horror del siglo XX. Príncipe de las Tinieblas, menos conocida, de 1987, que trata temas religiosos con seres extradimensionales o extraterrestres, situaciones apocalípticas, ¿no? Y también un aderezo de física o de situaciones pseudocientíficas, porque es la historia de un grupo de sacerdotes que tienen un secreto en una iglesia abandonada de Los Ángeles, y ese secreto es más ni menos que una encarnación del mal en una criatura que fue lo que dio pauta a que los cristianos escribieran sobre Satanás, ¿no? Para quien no la ha visto, ahí les dejo, es una excelente joyita. Aparece uno de mis cantantes favoritos, que es Alice Cooper, haciendo cameo ahí de vagabundo. Y realmente una cinta de horror con tintes de ciencia ficción y tintes apocalípticos que no tiene abuela y es del maestro John Carpenter.
En la boca de la locura, que es la cinta que tiene directamente más homenajes tanto a Lovecraft como a Stephen King, para los fans de King, es la historia de un investigador privado que le dan la tarea de investigar la desaparición de Sutter Kane. Sutter Kane es una especie de Stephen King de esa película que tiene un éxito literario en horror sin precedentes, lo que le estaba pasando a King en esa época, pero sus libros están empezando a causar un efecto muy extraño en la población fanática, hay disturbios, ataques psicóticos, y entonces en medio de este escenario este cuate va al pueblo natal de Sutter Kane, que es una recreación de estos pueblitos locratianos de Massachusetts, y realmente hay claros homenajes en esa cinta, el mismo título, ¿no? En la boca de la locura, ¿no? Y la de Lovecraft, el texto de Lovecraft es en las montañas de la locura. Entonces esta trilogía es muy recomendable, con elementos Lovecraftianos sin hacer una adaptación literal de la obra, ¿no? Pero también tenemos The Mist, del 2007, este texto de Stephen King, que es esta invasión de criaturas extrañas por un accidente científico en un pueblo de Maine. Por ahí también tenemos Cabin in the Woods, ¿no? Esta cinta que es una mezcolanza de homenaje a cintas slasher, homenaje a cintas como El despertar del diablo, estas cintas que suceden en los bosques y en las cabañas abandonadas, pero que al final pues, es totalmente Lovecraftiano. Cintas españolas como La herencia de Valdemar, que es de las cintas españolas mejor ubicadas en cuanto a un homenaje a Lovecraft, y está dividida en dos partes, incluso aparece el buen Tulu ahí, con efectos computarizados muy decentes. Hechizo Letal es una parodia de 1991 que saca HBO sobre H.P. Lovecraft. En un mundo donde la magia y la hechicería son reales, un detective privado llamado Harry Lovecraft tiene que encontrar el Necronomicon. Pues entonces ahí les dejo de tarea, ¿no? The Void, de 2016, que es una cinta también buena de horror, estas como muy desconocidas, acerca de un fugitivo que es herido en una persecución y un policía lo lleva a un hospital, ¿no? Algo normal para un oficial de policía gringo, pero resulta que esta persona era perseguida por miembros de un culto extraño y ahí se complica todo y pues tiene tintes Lovecraftianos también. Otra que se me escapaba, que también muchos fans la relacionan a cuestiones Lovecraftianas, Evento Horizonte de Paul del 1998. Es una historia, a mí me parece una mezcla de Hellraiser con Perdidos en el Espacio, pero realmente muy buena. Tenemos la primera de Alien, que tiene tintes Lovecraftianos. Entonces muchos directores, al no meter a Lovecraft, porque es muy difícil de adaptar por estos elementos que ya les comenté, pues hacen micro-homenajes, micro-menciones, micro-cameos, en sus películas acerca de cuestión, o usan elementos como cultos ancestrales, contacto con esferas alternas a lo humano, criaturas que vienen de otras dimensiones, libros milenarios que pueden traer estas criaturas, etcétera, etcétera. Entonces rinden un homenaje a este adjetivo que es lo Lovecraftiano. Y bueno, nombrar que ahora sí, lo más reciente en cuanto a este fervor por H. Lovecraft es la adaptación de HBO de Lovecraft Country, que es una novela de Mark Ruff, que ganó o estuvo a punto de ganar en 2018 los premios de ciencia ficción Locus como mejor novela de ciencia ficción y horror. Y que realmente no es, para los que vean la serie de HBO y los que lean la novela, ya está publicada en España. Por ahí hay unos cuates que la traen, que son amigos míos. No es una adaptación de ningún texto de Lovecraft, y incluso habla de otros temas más allá, habla también de homenajes a autores de ciencia ficción, aparte de Lovecraft, Ray Bradbury, ¿quién más? Edgar Burroughs, que es el creador de Tarzán, y John Carter de Marte, etcétera. No tiene muchos homenajes a la ciencia ficción de los 50 y también a Lovecraft.
pero por ser una época especial actualmente, sí toca de lleno el racismo. Aparte, la adaptación pues la hace Jordan Peele, que es uno de los directores que está más fuerte en el movimiento de traer el cine de horror a la población afroamericana. Nada más hay que ver su cinta que le dio el premio al Oscar, esta de Huye, Get Out, o la segunda que es Oz, Nosotros, y pues todo el contenido de la metáfora sobre el racismo en contra de la población americana, afroamericana en Estados Unidos, y que pues por el movimiento Black Lives Matter realmente está en boga. No es tanto una historia de horror cósmico, porque también hay homenajes a ciencia ficción. Es una historia que se centra más en las cuestiones raciales, que se tendría, ¿no?, que aquí hacer un programa en especial para analizar qué tanto impacto, ¿no? Sobre todo en esta época se tiende a ver con morbo los aspectos y los claroscuros de los escritores, sobre todo de horror, porque se tiene esta creencia de que el escritor de horror le falta un tornillo o tuvo una vida muy fea y por eso se dedicó a lo que se dedicó. Llámese Stephen King con su alcoholismo, llámese Edgar Allan Poe con su alcoholismo y su preferencia por su prima, a Lovecraft con su racismo, o la dudosa sexualidad de Bram Stoker para crear Drácula. Entonces, las cintas y el cine de horror siempre han tenido este prejuicio de que los creativos en horror les falta un tornillo, y entonces de ahí también viene esta moda un poquito malsana, que ahora con la situación de la cultura de la cancelación y lo políticamente correcto sí está promoviendo esta situación. Pero también en redes sociales está muy fuerte una nueva generación de chicos acercándose al horror, y que ellos están reanimando la cuestión lovecraftiana, ¿no? Y con ellos una serie de escritores como Mark Ruff, o como otros escritores que están haciendo desde comedia o comedia negra con temas lovecraftianos, o todos esos escritores que hacen escritura llamada weird o neo-weird, o que algunos se atreven así, neo-lovecraftiana. O sea, ya es una nueva escritura de mezclar muchos temas, desde humor negro, ciencia ficción, temas de preocupación social, con la cuestión Lovecraftiana. Entonces, pues viene Lovecraft para rato, eh, y hay que saber distinguir, ¿no?, entre homenajes a H.P. Lovecraft, cintas Lovecraftianas y cintas que literalmente adaptan la obra del maestro de Providence, ¿no? Y hay otro tipo también de cosas que no tienen nada que ver con lo Lovecraftiano, aunque tengan pulpitos, cosas babosas, ¿no? Entonces, no, por ahí no va, ¿no? Pero, pues lean la novela de Mark Brooks, vean Lovecraft Country, pero también acérquense a ver las posturas teóricas sobre el maestro Lovecraft, analizar un poquito su biografía, antes de estar con este prejuicio de que pues, era racista y por eso hacía esto, ¿no? Que es una visión muy maniquea y muy sencilla de un ser humano, ¿no? Creo que eh, eso ya se hizo con Bram Stoker, por ejemplo, y es muy, muy, muy estéril ese tipo de análisis, ¿no? Y para finalizar, pues les recomiendo, les hago la recomendación de dos textos, ahorita aquí en mi cueva que tengo, no les muestro porque sí tengo como mucho desorden, pero una de las biografías para que entren directamente de manera seria a la biografía del maestro Lovecraft, de Praduca, la biografía de Lovecraft, ¿no? Esta ya está publicada por Editorial Valdemar, y para ver el impacto de Lovecraft en distintas obras, tanto cinematográficas, el cómic, hablar del cómic con Lovecraft o los videojuegos sería otro programa, la verdad. Les recomiendo déjenme ver, aquí está, de Mark Fisher, Lo raro y lo espeluznante. Realmente editorial Alpha Decay. Alpha Decay tiene buenos ensayos, y sobre todo el ensayo de Fisher nos mete mucho en analizar esta categoría cultural que se aplica mucho a Lovecraft de qué es lo raro,
y cómo Lovecraft influye en otros artistas que siguen promoviendo esta categoría cultural de lo raro, y cómo se divide de otra categoría llamada lo espeluznante, ¿no? Usa un poquito de cuestiones de psicoanálisis y de antropología, ¿no? Entonces es un texto recomendado para los que quieran empezar con seriedad, más allá de prejuicios, analizar la obra y el legado cultural del maestro H.P. Lovecraft, ¿no? De nada, Seda Roja. Y bueno, amigos, pues yo creo que es todo. El tiempo propuesto para esta charla era justamente ahorita hasta 6:30. Antes de que se me olvide, también comercialote que les quería hacer, me voy a aventar, ahí ven en nuestra página del gabinete del doctor Caligari, que estamos subiendo una propaganda de un curso que es historia del cine folk horror. El cine folk horror es una categoría del cine para el horror folclórico. ¿Quieren saber qué es esto? Cómo el cine de horror retoma el folclore, las creencias en brujería, los cultos ancestrales o ciertas situaciones que, sobre todo en los 60s en Inglaterra, empiezan a permear por el rollo del hipismo, por el rollo de la recuperación de religiones orientalistas y ancestrales. ¿Quieren saber el cine de horror cómo realmente el cine de horror, gracias ahí, el cine de horror realmente cómo recupera estas situaciones con cintas como El hombre de mimbre, Sangre en la garra de Satán, Witchfinder General, o también, por ejemplo, Las brujas, cómo este legado femenino milenario a veces se transgiversa, o cómo el cine de horror habla de esta figura que a veces es muy contradictoria de la bruja, y también cómo este tipo de cine influencia, ya vemos cintas como El Faro, como The Witch, o como la misma Midsommar. Si quieren saber todo este rollo, pues los invito ahí, aseguren su lugar, porque ya este miércoles que viene cerramos inscripciones y yo mismo voy a presidir el curso. Ya tuvimos, este curso se abrió el mes de agosto y tuvimos muy buena aceptación, y pues por eso lo abrimos por los que se quedaron sin lugar. Entonces, ustedes, amigos, no se queden sin lugar. Historia del cine folk horror, del cine de brujas a Midsommar, aquí con sus amigos del gabinete del doctor Caligari. Y el domingo, en el gabinete del doctor Caligari, vamos a hablar precisamente de cine de horror, de brujería y de horror folclórico, en una transmisión en vivo a las 8 de la noche, para que también se conecten todos ustedes. Un agradecimiento a este gran grupo de charla de libros que promueve un hábito tan hermoso como es el de la lectura y también del cine, ¿no? Que a veces nos hace mucho falta para analizar muchas situaciones del fenómeno humano. Y bueno, pues esos fueron mis comercialotes, queridos amigos de charlas de libro, queridos amigos del gabinete del doctor Caligari, que siempre es un honor estar con ustedes ahí, contestando sus dudas, sus comentarios, subiendo material, subiendo la información de los cursos, y también próximamente vamos a retomar el podcast. Ahí lo tenemos abandonado por cuestiones técnicas, pero estamos haciendo todo lo posible para regresar también a podcast, queridos amigos. Un saludote a todos, y pues bueno, no sé, ahí mi querido Víctor, si hay alguna duda o alguna situación. Pues parece ser que no nos comentaron ahora dudas como en aquella otra ocasión. Sin embargo, sí fue una plática muy interesante, una charla muy interesante sobre todo el cine de Lovecraft y también sobre el cine de horror. Ya más o menos nos diste ahí un panorama general de lo que es el cine de horror en esta última parte. Estaría muy bueno que más adelante, si nos complaces con una charla de pues ya temas específicamente sobre ciertos autores, o el tema en esta ocasión pues fue Lovecraft al inicio, pero pues bueno, hay varios autores que también han tenido sus adaptaciones desde que pues se desarrolló el cine ya como una herramienta también para poder producir este nuevo tipo de arte, que hay quienes dicen que es o que no lo es, pero bueno, quienes lo aceptan, pues bueno, ha echado a andar la imaginación del ser humano hacia otros niveles, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaste, aquí en esta charla, pues
hasta esta época que ha habido un gran avance en el desarrollo de los efectos especiales, pues hoy en día pues ya tenemos como ciertamente hasta cierto punto el gusto de poder pues visualizar un poquito más allá de lo que tal vez anteriormente no se podía. Si bien pues bueno, no se compara a veces con el trabajo que mencionabas también de ese trabajo sobre los efectos mecánicos o de maquillaje, a hoy en día que pues son más computarizados, pues bueno, aún así estos elementos hacen que la experiencia sobre la película o sobre los mismos relatos que son adaptados a la película pues sea totalmente distinto. Y si bien como anteriormente, bueno, en la plática anterior, Iván también nos comentó y tú también nos decías, hay cosas que se escapan sobre la adaptación del libro a la pantalla, que son ideas o pensamientos del autor, pues bueno, desafortunadamente para eso no nos da tanto el cine, pero pues siempre ahí tenemos los libros, ¿no? Los relatos. Siguen todavía aquí enviándote mensajes referente al podcast, que a ver cuándo nos complacen una vez más y esperemos que estén de vuelta, Pedro. Sí, es que ahí tuvimos, ya sabes, para todos yo creo que se nos fue este asunto también de horror que fue la pandemia, nos complicó el día a día, ¿no? Entonces, nosotros producimos por aquí en el Estado de México el podcast en unas instalaciones que unos amigos míos nos prestan, pero por el rollo de no viajar, las aglomeraciones, que el equipo en algún momento tuvo algunas descomposturas, nos fuimos retrasando con el podcast, pero sabemos que para las personas que no pueden tomar nuestros cursos, para las personas de otros países, porque afortunadamente tenemos seguidores en Argentina, en España, en otros lugares, también les es un deleite escucharnos ahí en el podcast y anteriormente pues era cada quincenal y lo tenían fresquecito y todo, pero prometemos que en cuanto, porque estamos ya trabajando en la modernización del equipo, en que lleguemos a más plataformas, porque estábamos en iVoox nada más, a lo mejor estar ya en Spotify, en YouTube, en más plataformas, y seguir con el podcast porque es fundamental, y sí, en el podcast nos echábamos 2 hasta 3 horas hablando de estos temas, porque pues ya te diste cuenta, mi querido Víctor, que a veces habla uno de unas cosas y sale otra, y Sí, es un tema muy amplio, ¿no? sí, En así ese es sentido. esto de las charlas de libros o de estos temas que nos gustan mucho a nosotros hablar. En tu caso, pues ese es estas adaptaciones al cine y también, pues bueno, el tema en general en cine, ¿no? Pues bueno, un saludo para Seda Roja que nos estuvo viendo también aquí, Ann Bárbara, que fue quien comentó esto de los Saludos. podcasts. Saludo para todos los que nos vean en diferido más adelante. Esperamos tenerlos de vuelta una vez más, Pedro, a ti y también a Iván, que pues desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, desde el más allá, le enviamos un saludo desde el más acá, al más allá. Muy bien, entonces pues damos por terminada esta charla del día de hoy. No olviden para todos aquellos que pertenezcan aquí a Charla del Libro y a quienes no, los invitamos también para que se unan a este grupo. El día de hoy tenemos, y por eso el motivo de esta charla, del libro a la pantalla grande. Entonces, todos aquellos que tengan la oportunidad o el chance de compartirnos un libro que haya sido adaptado a la pantalla grande, o si tienen el caso de alguna película que se haya adaptado como un libro, ahí yo conozco una, pues bueno, ya después hablaremos de esa. Pues que nos hagan sus invitaciones para poder verlos, también para que se suscriban, para que nos sigan en redes sociales. Y pues bueno, como diría el buen Dani, buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas y hasta luego. Adiós, felices pesadillas a todos. Bye.